Bueno, hola a todos, estamos en otro noticiero de los gigantes. No para la volatilidad en el mercado, tenemos muchos eventos macros, Ujú. inflación en Estados Unidos, orden ejecutiva en cripto, la guerra Las entre tensiones, Ucrania sí. y Rusia no paran, todos los precios disparados con el tema de la inflación. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre estos temas, pero para darle inicio al noticiero, empecemos con el análisis técnico de la gráfica en el Standard Poor's. Listo, perfecto. Entonces, seguimos en lo mismo, se sigue, digamos, en este mismo patrón y como lo habíamos mencionado en el noticiero anterior y lo habíamos, digamos, Ujú, más o menos dibujado, se ve ese movimiento bajista. Entonces, habíamos dicho que podíamos tener este impulso bajista, que no fue tan marcado, lo buscábamos sobre la línea de tendencia inferior y cerca a los 400, se dio, digamos, más corto. Se dio ese pequeño rebote o corrección en este caso y digamos que cerramos el viernes con una vela roja para seguir bajando, digamos, después de vernos impulsados acá por esta media móvil. Si le hacemos zoom un poquitico solamente para ver cómo fue el comportamiento, acá está más o menos lo que estaba hablando y digamos que ese nivel de esa zona de los 425 por fin parece que ya se fuera, digamos, a romper y fuéramos a buscar sí, esa liquidez más abajo. Entonces, siguiendo con esa idea, seguimos acá claramente, los solamente lo quiero marcar como para que tengamos, sigamos el orden, y es estos máximos cada vez más bajos, aquí se forma el siguiente. Entonces, digamos que basado en lo que Juan dice y la reunión que tenemos de la Fed de esta semana que entra, mi posición, y es solamente una hipótesis, es que no vayan a ser tan rigurosos con las tasas de interés y esto puede ser un ujú, catalizador por el mercado. Entonces yo estoy especulando con la posibilidad de ver un movimiento, digamos, terminar este movimiento de corrección bajista, buscar liquidez cerca de la línea de tendencia inferior y los 400, que es un punto, digamos, de fuerza, porque están las dos, esos dos soportes, un rebote y una vez más para salir, ¿cierto? Ese sería como uno de los escenarios posibles. El otro escenario, digamos, y esperando que todo fueran noticias muy positivas, simplemente un rebote y sí. salir con más fuerza. Obviamente todo va a depender de que nos diga Powell y con qué sorpresa nos salga. Powell. Correcto, y tampoco podemos perder de vista, estoy de acuerdo en que ese es el catalizador más inmediato, pues porque sabemos que nos van a dar información la próxima semana, pero tampoco podemos perder de vista cómo se vaya desarrollando la guerra entre rusos y ucranianos. Yo creo que cada día que pasa es un día en el que ojalá probablemente estemos más cerca de llegar como a un acuerdo y a un fin del conflicto, donde muy probablemente vamos a ver una reacción, especulando, una reacción positiva del mercado también. Entonces, pendiente a esos dos catalizadores. Sí, una última cosita como para puntualizar. Seguimos trabajando sobre esta idea porque para nosotros es una corrección todavía. Si medimos desde el top, desde el último high, digamos desde el all-time high, hasta donde ha corregido en este momento, estamos cerca de los 12. Y digamos que los 400 es ese último nivel para nosotros. ¿Por qué? Porque ya después de los 400, digamos que se podría entrar a considerar un bear market. Ujú. Entonces, es por eso la hipótesis. Y por otro lado, teníamos el trade de la semana, que era En Palantir. Palantir De- ya pues, creo que ya es la quinta semana consecutiva donde hemos entrado en corto. De nuevo, esta semana vendimos calls at the money, cerca de la zona de 11.5. Dejan un rendimiento cercano o del más del 5%, nos dieron $60 por contrato para un strike de 11.5, que es bastante alto. Entonces así es como vamos de nuevo, siendo consistente con las estrategias que hemos venido aplicando en estos mercados bajistas, de defender los portafolios siendo agresivos con partes de la posición y tomando esos premiums bastante jugosos. Vemos que al final Palantir cierra por debajo de los 11.5 y digamos que este trade es bastante exitoso, que lo pudimos manejar en nuestra sesión del día viernes. sí, Palantir hay un poquito de indecisión. Lleva bastantes días, de hecho, como en esta zona, se ve bastante digamos, la fuerza de los compradores. Esperemos a ver cómo sigue reaccionando. Y hablando de fuerzas y de precios históricos, de hecho, El, la inflación en Estados Unidos está
en niveles, disparada. sí, que no veíamos hace cuánto, 40 años más o menos, 30 40 años. años, ahí lo vemos en esta gráfica, desde cerca de los 85, 86 más o menos, no veíamos esta tasa de interés que se siente, o sea, se siente en el día a día, se siente en la comida, en la renta, en la gasolina, los consumidores, las personas están sintiendo esto bastante fuerte. Entonces, De hecho un dato curioso es que estaba viendo un meme, un meme, y, y hay una película que es en el futuro que se trata de que se acabó el mundo, ¿cierto? No me acuerdo del nombre de la película puntualmente, y entonces colocan los precios de la gasolina súper elevados porque pues se acabó el mundo, o sea, es súper complejo conseguir gasolina y hay súper poquitas bombas, entonces, pues, proveedoras. Entonces, lo estaciones, sí. compararon, sí, estaciones de servicio, lo compararon con el precio actual de la gasolina en Estados Unidos y es mayor el precio actual de la gasolina en Estados Unidos. Entonces es como increíble, Sí, es como loquísimo increíble. ver cómo se ha ido extendiendo, digamos, la inflación en el tiempo, Sí. eh, que es algo que tanto hemos mencionado en noticieros, en charlas, etcétera, etcétera, pero le queríamos traer este dato, no centrarnos tanto como tal en el por qué está pasando, sino como que un dato que es realmente alarmante. O sea, 7, casi 8% Y es entonces muy ahí es alto. donde entra la decisión de Estados Unidos, digamos de la Fed en este caso, que es la que se Ujú, encarga de las políticas monetarias y hacia dónde va ujú, a dirigir la economía. Entonces, ¿qué hago? ¿Bajar esta inflación que siga subiendo? ¿No la voy a ujú, controlar? ¿O voy a subir las tasas de interés y voy a apretar la economía? Pero eso también trae otras consecuencias. O sea, es por ujú. lado y lado Es que digamos que se exacto. van a ver reflejadas El, los efectos. el panorama no es bueno por ningún lado porque básicamente las dos opciones son o seguir lo que vos decís, que continúe la inflación o tomar el riesgo de entrar, porque no en un territorio de recesión al subir O las de tasas de contracción, interés. sí, Sí, de esa economía. sí, estamos en un momento de alta, seguimos no solo el tema de la guerra, pero también de alta tensión Económica. económica en Estados Unidos y que sabemos que tiene un efecto en el resto del mundo. Y como si eso no fuera poco, ya no tuviéramos suficientes ingredientes en la mezcla, Biden dice, no, yo voy a ser histórico, yo voy a hacer nombre acá y saca por fin la tan esperada, digamos, la orden ejecutiva, digamos que va a dar esos lineamientos y una idea más Esos clara de lo que primeros, quiere. Sí, pinos, los esos primeros primeros pinitos. pasos, esos primeros pasos oficiales del gobierno de Estados Unidos para tratar de poner cierta regulación o un framework, sí o no, sobre el que se pueda trabajar legalmente sobre cripto. Exacto. Entonces, a mí algo que me gustó es, si vos subís, porfa, algo que me gustó a mí es en el segundo parágrafo, es como la oportunidad de que Estados Unidos siga a la vanguardia de todo el desarrollo tecnológico y financiero. Entonces, como no simplemente ignorar a cripto, sino como entender esto ya está pasando. De hecho, en el primer parágrafo se le da importancia Ujú. con el market cap que tenemos en este momento de cerca de más de 3 trillones. Recordemos que incluso Bitcoin alcanzó a tener un market cap hace 4 o 5 meses sobre 1 trillón de dólares, solamente Bitcoin. Entonces, como entender que esto ya no son como proyectos aislados, sino que tienen una relevancia global y donde Estados Unidos también lo debe ver como una oportunidad y obviamente ser líder para para influenciar la regulación. Total, yo otra cosa de lo que hablábamos era, y lo que mucha gente se puede preguntar es, bueno, ¿y entonces eso cómo afecta a Bitcoin? ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a subir, o bajar? Y yo creo que es difícil ese Uh tipo de -huh. regulaciones ver un efecto inmediato, pero sí, al menos desde mi parte, yo creo que tú también, y que Juan también piensa de la misma manera, es, digamos, la vía correcta para la adopción masiva Sí, de las criptos, o sea, sí, en el macro nivel para que las sí, criptos, digamos Bitcoin en ese caso puntualmente, sea adoptada y sea vista y valorada como una tecnología. Este es el camino, ¿cierto? Este es el camino sí. para llegar a esos fines. ¿Qué me nos parece de pronto un poquito preocupante o no? Simplemente para tenerlo, digamos, con lupa, para cogerlo con pinzas, es el Es el último, uno de los último. últimos puntos y es explorar la posibilidad de tener una moneda digital Un centralizada, banco pues. central, Sí, ajá, un banco central de digital currencies, sí. de plata digital.
Ujú. Eh, sí, ese es como el único punto o uno de los puntos, digamos, a tener en cuenta que es como un poquito como sospechoso porque sabemos pues de todo el poder que tienen estas entidades centrales de imprimir dinero. Parte de la razón por la que estamos en este momento de inflación es precisamente porque la Fed salió a imprimir dinero como loco como respuesta a la pandemia. Entonces eso también abre las puertas para que ellos tengan todavía incluso mucho más control. Recordemos, eso, y acá las palabras son muy importantes, este central va como en contra de todo lo de decentralized, Ujú. descentralizado de Bitcoin y de tantas cryptocurrencies. Entonces, es algo ahí como para tener en cuenta que, digamos, personalmente para nosotros no nos parece tan atractivo, pero estamos en los primeros pinos, no sabemos esto cómo se vaya a desarrollar, pero lo que vos decías es fundamental. Yo creo que para la adopción masiva también de cripto y de Bitcoin particularmente necesitamos regulación. Yo no Sí, creo que estemos en una posición donde se pueda pelear de frente contra el gobierno. No, contra no todos los creo que gobiernos. Sí, contra es. todos los gobiernos, no creo que ese sea el camino a tomar. El camino Muchas inteligente, personas de no. la comunidad, muchas personas de la comunidad de cripto están en contra de eso. La posición de nosotros es que somos pro regulación Sí, para la adopción masiva. sí, pensando más en la tecnología y hablando un poquito de adopción y ya para cerrar acá el noticiero, es que estaba viendo una gráfica, se las quedo debiendo para dejárselas en el link, es la comparación en cómo era la adopción, cómo está siendo la adopción de cripto con la adopción del Internet cuando todo el boom del .com, ¿cierto? Del .com, y está teniendo, digamos, un comportamiento muy similar. Entonces, digamos, eso también me parece que es positivo para cripto, digamos, Uh -huh. si lo basamos en un fenómeno de una tecnología nueva como fue el Internet en su momento. Entonces, nada, eso es. Si les gustó, cuéntenos en los comentarios. Si quieren que hablemos de cualquier otro tema nuevo, que lo traigamos acá y lo pasemos por la lupa. Y nada, gracias. So, chao.